Hola, hola, buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Nuevamente estamos aquí mi compañera Ale Díaz de Hermosillo, Sonora, y mi compañero Elías Telles, que él transmite desde la Ciudad de México. Mi nombre es Luisa Magdaleno, desde Zapopan, Jalisco, y bueno, como siempre vamos a saludar poco a poquito a ellos. Ale Díaz, ¿cómo estás hoy? Buenas noches. Muy bien, María Luisa, gracias. Qué bueno, Ale. Elías, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien aquí, con un poco de calor. Hace calor acá en la Ciudad de Mucho México, calor. un poco. Sí, Estuvo sí, muy también, despejado. también acá en Guadalajara hace mucho calor. Llovió en estos días mucho, yo creo que eso fue lo que levantó el calor. Y bueno, pues muy contentos por tener a nuestro segundo invitado, eh, doctor, en nuestro podcast, quien nos va a compartir sobre el tema de, usted dígame si lo digo bien, doctor, trastorno por déficit de atención por hiperactividad, TDAH. Su nombre es Edgar Alejandro López Torres. Él es licenciado en psicología por la Universidad de Sonora, maestría en neuropsicología por la Universidad de Guadalajara y tiene un doctorado en psicología por la Universidad de Sonora. Él se encuentra en Hermosillo, Sonora. Doctor Edgar Alejandro, bienvenido y muchas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por considerarme para formar parte de este programa. Un placer estar aquí. Muchas gracias, doctor. Pues le platicamos rápidamente, somos un grupo de personas entre pacientes y familiares que todos estamos unidos en un colectivo por una causa, por un trastorno, un padecimiento, una enfermedad mental. Y aunado a esto, pues fuimos afectados por el desabasto de medicamentos suscitado a inicios de este año 2023. Eso fue lo que hizo que nos organizáramos. Y bueno, pues muchas gracias por su tiempo, doctor. Y en este momento le voy a pasar el micrófono a mi compañera Alejandra para que empecemos esta plática. Gracias. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por aceptar la invitación. Me gustaría empezar con una pregunta. ¿Qué es el TDAH y cuáles son las características en niños y cuáles son también las de los adultos? Ok. Bueno, el TDAH, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, es un trastorno de neurodesarrollo. ¿Qué significa esto? Es diferente a lo que consideramos normalmente como una enfermedad. Se distingue de las enfermedades básicamente de forma muy sencillita y muy simple, y quizás algunos patólogos me podrían hacerla de tos, pero la forma más sencilla que yo creo que puede explicar la diferencia es que en las enfermedades principalmente tenemos un entendimiento del origen patológico, o sea, de qué es lo que está provocando la enfermedad. Por ejemplo, un resfriado lo provoca un virus o una bacteria o algo por el estilo, ¿no? Tenemos muy bien estabilizado el origen de la enfermedad. También las enfermedades por lo general tienen cura, o sea, pueden ser curables o tratables de una u otra manera. En el caso del TDAH, es un trastorno porque está más de la mano con la idea de que es una condición de vida, que no tiene muy claramente qué es lo que lo provoca. Sabemos que tiene un componente genético muy importante. En el 80% de los casos, el TDAH es hereditario. Quiere decir que un niño posiblemente tenga a uno de sus dos padres con este padecimiento y lo haya heredado. ¿Ok? Como tal, como lo decía, es una condición de vida, o sea, si bien hay mecanismos para trabajar con los síntomas y tratarlos, estos en realidad nunca terminan de curarse o cambian de manera significativa para decir que ya estás dado de alta de este trastorno. ¿Ok? También es muy importante cuando hablamos del trastorno de neurodesarrollo, hace referencia a que cualquier trastorno de desarrollo donde también están incluidos el trastorno de deficiencia en hiperactividad, el trastorno del espectro autista, el trastorno del lenguaje, discapacidad intelectual, entre otros, entendamos que no significa que están estancados. Por ser neurodesarrollo, hablamos de que el TDAH tiene un problema en la forma en la que el cerebro se está desarrollando, o sea, no está haciendo las cosas que esperamos a las edades que se esperarían que lo hicieran, logrando que ciertos aspectos de estos niños, por ejemplo, en el caso del TDAH, particularmente en la dificultad que tienen para controlar sus impulsos, sobre todo basando en la teoría de Barclay, que es el
teórico más importante de este trastorno, a mi parecer, están por detrás del resto de sus compañeros. Es decir, que un niño con TDAH va a tener más dificultades para regular su atención y su comportamiento a comparación de otros niños de su edad. Esto es muy importante debido a que en edades muy tempranas son muy difíciles de distinguir en la mayoría de los casos, a menos de que los síntomas sean muy evidentes. Por ejemplo, a mí me gusta plantear que los diagnósticos presuntivos de quizás tenga TDAH pueden hacerse alrededor de los 5 años. Antes de eso, solamente que el cuadro sea muy severo, se podría diagnosticar un probable TDAH, mientras que el diagnóstico confirmatorio, o sea, el que digamos ya sí tiene definitivamente TDAH, ocurre alrededor de los 7 años, por dos razones. La primera es que de los 0 a los 6 años el cerebro se desarrolla en 85%. Y en segunda, quiere decir que cuando llegamos a los 7 años ya el cerebro ha casado una muy importante estadio de su madurez. La segunda es que es en edad escolar en donde los síntomas suelen ser más visibles, o sea, en primaria. Ahí es cuando los síntomas son más evidenciables. Cuando los síntomas son más evidentes anteriormente, posiblemente se tratan de cuadros más severos. ¿Cuáles son los síntomas típicamente? Si bien el DSM-5, que es la guía de diagnóstico más importante para poder hablar acerca de este grupo de trastornos, da una larga lista de ejemplos, básicamente son dificultades para mantener la concentración y dificultades para poder regular la conducta apropiadamente. Esas son las dos características, la inatención y la impulsividad, por decirlo así. Es muy importante también identificar que existen otros trastornos que puedan simular algunas características del déficit de atención y hiperactividad. Por ejemplo, la depresión. La depresión infantil particularmente suele expresarse en ocasiones con ciertos periodos de agresividad, de inquietud y resistencia que pueden simular un TDAH, pero puede ser solamente depresión. Otra de las cosas que son muy evidentes en el TDAH es también una dificultad para la regulación emocional. Esto ya no aparece en el DSM-5 especificado, sin embargo, Barclay lo menciona. Es un problema el control de impulsos, el TDAH. No controlo mis impulsos mentales, me distraigo. No controlo mis impulsos motores, me estoy moviendo. No controlo mis impulsos emocionales, estoy enojado, irritado, lloroso y demás. Sí, es un problema de control de impulsos ligado precisamente a una parte del cerebro que está detrás de nuestra frente, que se le llama lóbulo prefrontal y que regula precisamente esta función cognitiva, que es una función ejecutiva, tema de cognición y para otro lado. Y esta parte termina de madurar alrededor de los 21 años. Para responder la siguiente pregunta, es que precisamente como de lo estaba mencionando, hablar de que es un trastorno, es decir, que va por detrás de sus compañeros, no significa que esté estancado. Conforme vaya creciendo, su cerebro va a seguir madurando y dependiendo de la estimulación que tenga, puede que desarrolle diferentes estrategias de compensación y de enfrentar diferentes retos. Puede llegar a ser muy distinto un TDAH de la infancia a un TDAH de la adolescencia y juventud y un TDAH de la adultez. Casi siempre norma general, cuando se habla de TDAH, siempre se habla de población infantil, dificultades, una vez más, para poder mantener la atención y controlar su conducta, observado principalmente en la escuela, con niños que siempre están hablando o distraen sus compañeros, se levantan de su silla, no pueden permanecer quietos por mucho tiempo, no terminan sus trabajos o los hacen a medias, pueden aguantar periodos muy cortos de atención, etcétera, etcétera. Es lo que normalmente se reporta en las escuelas, no pueden estar en su silla por demasiado tiempo. Sin embargo, entrando en la adolescencia, ya pueden cambiar un poquito más las características. Y es que los adolescentes pueden presentar también, continuar con los problemas de la escuela, pero también se les pueden agregar problemas conductuales más severos. Por ejemplo, algunos pueden tener inclinación al abuso de sustancias, conductas incluso antisociales, dificultades para la socialización, dificultades para tener relaciones estables con amigos. Son gente que muchas veces pueden ser muy carismáticos, pero al final de la historia
se sienten solos y no pueden tener, por ejemplo, relaciones románticas por mucho tiempo. Sus primeras novias suelen ser muy caóticos, sus primeros noviazgos, incluso tendrá la promiscuidad sexual o prematurez en ese sentido. En los casos de los adultos, suele disminuir notoriamente sus cuestiones conductuales, es decir, son menos impulsivos, son menos inquietos, pero siguen teniendo esta necesidad de estar todo el tiempo ocupados. Comienzan muchos proyectos que no los terminan, los dejan a medias, dejan todo hacia el final, muy tendenciosos a procrastinar, como se diría, son muy irritables, cualquier cosa los molesta y siempre están pues como desesperados, ansiosos y no tienen mucha tolerancia en el caso de los adultos. Estos síntomas, es muy importante hacer énfasis, pueden llegar a ser ligeramente variantes de cada persona, porque ahorita les estoy platicando los casos del libro severos, y es que el TDAH tiene 3 subtipos y 3 gravedades. Tienes predominantemente impulsivo, predominantemente inatento y el combinado, y tiene 3 gravedades, leve, moderado y severo, haciendo que si los combinamos, 9 diferentes variantes del mismo trastorno. Y luego queremos poder clasificar a todos en un solo etiqueta, como si todos los TDAH fueran iguales. Los casos que le estoy mencionando por lo general son los más evidentes, que son los predominantemente, son los combinados severos, que tienen tanta dificultad. Sin embargo, y esto es muy importante mencionar, hace 36 años, desde 2013 que se publicó no, todavía más, perdón, desde se publicó el DSM-3, perdón, ya dejó de existir lo que antes se le llamaba el TDA y el TDAH, como si fueran entidades distintas, trastorno de déficit de atención o el trastorno de atención e hiperactividad. Desde hace ya mucho tiempo, ya se menciona que es un solo trastorno y que existe predominancia. Sí, por eso son los subtipos, predominantemente inatento, predominantemente impulsivo y combinado. Quiere decir que los pacientes que tengan, por ejemplo, lo que antes se le decía TDA secas, que es el problema de atención, sí tienen ciertos rasgos impulsivos, aunque no estén inquietos, sí pueden tener dificultades para controlar sus emociones, que es una forma de expresar su impulsividad, ¿ok? Aunémosle que en el 70% de los casos hay comorbilidad, que quiere decir que hay otro trastorno adicional aparte del TDAH, siendo el más común y más típico, sobre todo en etapa infantil, trastornos relacionados a la conducta, como el trastorno posicionista desafiante. Es muy común, pero también se presentan comorbidamente ansiedad, depresión y otros trastornos similares. Estos los he visto particularmente más en la etapa adolescente de adultos, los problemas de ansiedad y depresión comórbidas. Sí, muchos de los problemas de personal disminuyen e incluso un TDAH maltratado puede desarrollar también problemas de otro tipo de trastornos de personalidad y de conducta, como el trastorno límite de la personalidad, etcétera. Todo esto lo menciono para que nos demos una idea de lo vasto y complejo que es el TDAH, de todas las características y consideraciones que tienen, y que no solamente se trata de un solo trastorno, sino un trastorno que tiene tantas variaciones. Mi especialidad como neuropsicólogo es la evaluación y diagnóstico. Y una de las cosas que yo digo muchas veces cuando vienen pacientes por primera vez conmigo para platicar es explicarles esto, explicarles de que posiblemente sí sea TDAH, pero también hay otros problemas que se tienen que considerar y no solamente poner una etiqueta y meterlo en un saco como si todos fueran iguales. Volvemos a hablar de 9 diferentes subtipos, 70% de ellos tienen comorbilidades asociadas. Entonces, cuando hagamos un diagnóstico, tenemos que ver cómo es que están todas las cosas interactuando entre ellas para poder entender que cada caso, aunque tengan similitudes, siguen siendo diferentes. Porque aquí hay que meterle a la fórmula la dinámica familiar, los problemas. Hace un momento les decía, 80%, el TDAH es 80% hereditario. ¿Qué quiere decir? Que uno de los papás los tiene. Tenemos un papá impaciente con un niño con TDAH y tenemos una bomba ahí a punto de estallar. Y también es en ver cómo las dinámicas familiares afectan el cuadro. Eso debería ser un proceso de evaluación y diagnóstico, básicamente. Y ya sé que me fui muy largo y mucha información en un Ya nos Muy contestó bien. todas las preguntas, doctor. Sí. No, Elías levantó la mano. perfecto. Ujú. No sé si Ale, vas a preguntar otra cosa. Doctor, lo que nos está diciendo, híjole, hace que nos resuelva varias cosas y que nos cree también algunas dudas.
¿no? De esta famosa comorbilidad, ¿no? Cuando se juntan los trastornos, que es igual en las enfermedades, ¿no? Hay comorbilidades que se juntan, ¿no? Cuando son patológicas de otro tipo de bichos, ¿no? Como lo mencionabas, de bacterias. Pero como papás, quería hacerte dos preguntas. Una es, como papás, ¿qué signos deben de prestar atención en los niños? Porque yo trabajé un tiempo en una fundación donde hacían electroencefalogramas. Entonces, muchas veces el director de esa fundación platicaba conmigo y me decía, es que a todo mundo, a todos los niños los quieren medicar por ser niños, ¿no? Porque es distraído, porque salta, por esto. Y creo yo que, de acuerdo a la experiencia que tú tienes clínica, es que es muy diferente el actuar de un niño con este TDA con ese trastorno a un niño normal. Entonces, como papás, qué signos deberíamos de vigilar en nuestros hijos? Ok. Voy a abordar 3 puntos y voy a abordar 2 puntos y voy a contestar tu pregunta al final. Y me van a odiar, me van a odiar, pero soy muy quisquilloso. Yo fui maestro, entonces soy muy de psicología, fui docente. Soy muy quisquilloso. Acostumbrémonos a decir TDAH con la H final, porque como les comentaba, hace más de 30 años que dejó de existir el TDA. Entonces yo les digo esto a pacientes, alumnos y demás. Quien sigue diciendo TDA no ha agarrado un libro de este tema en 30 años. Así que, o ni una investigación. Yo sé que ya es como costumbre, pero sí, voy a ser muy quisquilloso y me van a decir, ay, ¿qué pasó al doctor? Pero lo hago en pos de generar esta idea de actualización, ¿no? Bueno, la segunda cosa que quiero comentar, y también me van a odiar por eso, por esto lo voy a decir así con todo. Yo estoy un poquito en contra del uso del electroencefalograma para propósitos diagnósticos. Y voy a explicar por qué. ¿Ok? Para quien no sepa qué es el electroencefalograma, es el estudio famosísimo de los electrones, donde se te ponen unos receptores a nivel en el cuero cabelludo que registran la actividad cerebral por medio de los rayitas, o sea, que son las ondas que se mencionan. Se Los supone, trazos, ¿no? los Los trazos. trazos. Se supone que el electroencefalograma lo que hace es medir la actividad neurofisiológica, que es en este caso la actividad eléctrica del cerebro relacionado, pues el cerebro tiene 20 watts de potencia, puede prender un foco de 20 watts su capacidad eléctrica. Entonces, por los potenciales de acciones. La hipótesis del uso del electroencefalograma radica en que entre menos actividad cerebral precisamente en el lóbulo frontal, pues es más posible que tenga algún trastorno relacionado, en este caso, al TDAH. ¿Sí? Quiere decir que la actividad cerebral en la parte de enfrente del cerebro, pues es menor a la esperada. Sin embargo, el gran problema que existe es que solamente nos dice eso. Para poder hacer un diagnóstico de TDAH, tiene que haber un análisis muy profundo por todas esas características que les acabo de mencionar, y eso el electroencefalograma no es capaz de decirlo. Además, esta información se recopila desde el nacimiento, prácticamente desde el nacimiento hasta el momento de la evaluación, y el electroencefalograma ayuda para estudiar en ese momento, en ese instante. Si el niño puede tener otros problemas emocionales, cansancios u otras cuestiones, puede que el electroencefalograma no sea confiable, porque también esa faca de actividad cerebral puede estar vinculada a otros procesos psicoemocionales o neurológicos y no es lo suficientemente confirmativa. ¿Es útil? Sí puede ser útil el electroencefalograma, sobre todo para diagnosticar posibles comorbilidades como epilepsia. Para eso es buenísimo. O trastornos del sueño. Sin embargo, a la hora de la hora, un electroencefalograma, al menos acá en Hermosillo o en algunas partes, puede llegar a costar entre 3,000 y 4,500 pesos, más o menos. Y si lo hacemos con mapeo cerebral, que es un proceso todavía de análisis un poquito más profundo, puede llegar a subir hasta 6,000 pesos. Una evaluación neuropsicológica acá en Sonora, allá en Ciudad de México son precios más elevados, sí llega a costar también entre 4,500 pesos, 5,500 pesos. Cuando tenemos un paciente cuyos recursos económicos no son los más óptimos y tiene que tomar una decisión entre un electroencefalograma y una evaluación neuropsicológica. Entonces, el doctor acá manda siempre, casi siempre al electroencefalograma antes de la evaluación neuropsicológica, aún sabiendo que la evaluación neuropsicológica puede tener muchísima más amplitud y profundidad del caso. Es algo que ya se está cambiando, gracias a Dios. Los nuevos neurólogos y los neuropsiquiatras están mandando más a evaluación neuropsicológica antes del electroencefalograma. Si hay posibilidad, hacen el electroencefalograma como un extra, pero no es el esencial. Y esto se los he dicho a la cara a neurólogos, neurofisiólogos y técnicos del electroencefalograma y nadie me lo puede decir.
el electroencefalograma no sirve para el diagnóstico de TDAH como tal. Siempre va a ser más prioritario la evaluación neuropsicológica, siempre. Y ninguno me ha podido decir que no. Ninguno me lo ha repetido. Y esto no solo lo digo yo, también lo dice la investigación científica, parte de muchas, me he puesto a investigar, solo no lo digo, no hay suficiente evidencia científica que confirme que el electroencefalograma es una herramienta esencial para el diagnóstico de TDAH o trastorno del espectro autista o ese tipo de trastornos. Para trastornos del neurodesarrollo no es una herramienta esencial. Quería dar esa información porque sé que hay muchos padres que muchas veces les van a pedir el estudio y van a tener que gastar una y otra cosa, entonces, para que lo consideren. Y es más, el seguir pidiendo el electroencefalograma es más una tradición médica que una necesidad, siento yo. Y quien me quiera rebatir, que me rebata. Yo tengo aquí, he investigado mucho del tema y hasta ahorita no he encontrado evidencia. Ahora, contestando la pregunta, ¿qué síntomas tenemos que ver? El TDAH es uno de los trastornos más mal diagnosticados actualmente. Diagnosticamos a niños que no tienen TDAH con TDAH y no diagnosticamos a niños que tienen TDAH con el TDAH. O sea, no lo diagnosticamos o sí lo diagnosticamos y hacemos estas cuestiones. ¿Qué es lo que tenemos que prestar atención? Primeramente es entender los procesos de desarrollo un poquito. Hace mucho yo vi una imagen de tu niño es feliz, o sea, tienes un niño sano si llora cuando necesita algo, si hace esto, si hace aquello, conductas que podrían ser consideradas disruptivas. Yo leí ese post y dije, sí, si tiene 2 años, pero si ya tiene 5 años y sigue haciendo esas conductas, entonces ya no es. Hay que entender el concepto de trastorno. Y el concepto de trastorno básicamente también va de la siguiente manera, ahorita que no lo mencioné y voy a tener oportunidad. Imaginemos que tenemos una línea en medio aquí. Hay características de la personalidad y hay trastorno. Es decir, puede ser que el niño sea inquieto, puede ser que el niño sea muy juguetón, puede ser que el niño quiera saltar mucho y ese tipo de cosas. ¿Cuándo se transforma en un trastorno? Cuando cruza esta línea que le llamamos calidad de vida. Cuando estas características comienzan a interferir de forma significativa su calidad de vida, por ejemplo, en experiencia académica, que empieza a interferir con los procesos de aprendizaje y empezamos a tener retrasos de la lectoescritura y empieza a fracasar académicamente o en sus relaciones con los pares o en su relación con sus padres, cuando empieza a haber una dinámica que empieza a notar que es evidente que está afectando, es cuando decimos ya cruzó la línea, ya cruzó la línea y ya estamos posiblemente de un trastorno. Y es muy importante porque a veces, muchas veces los padres tienden a normalizar. Es que es inquieto, es que es así. Y la normalización viene de dos. Una, de un proceso de no estar de negación porque quieren que su hijo esté bien. Y la otra es porque, pues, el papá sí fue. Pero vuelvo a decir, es hereditario. Sí, el papá sí fue. Sí, la otra es el mala concepción que se tiene de este trastorno, pensar de que una persona con TDAH no es capaz de realizar muchas cosas y que está tonto, no sé, o que está tonto o algo por el estilo. Cuando los casos leves, por ejemplo, un caso inatento leve, tiene suficiente capacidad y se ve casi casi normal, solamente es algo distraído. Son los más difíciles de detectar, los casos leves de inatentos, porque son un poquito distraídos, se les olvidan detalles, pero aún así la libran en la vida. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas una vez más? Vuelvo a lo mismo. Cuando empezamos a notar que está fracasando importantemente en la escuela, que están los reportes escolares constantemente de que no presta atención y demás, entre otros detalles, o sea, hace cuando esas características de su personalidad y forma de ser están interfiriendo de forma significativa con diferentes aspectos de su vida. Y es un parte de un criterio diagnóstico. Tiene que afectar su calidad de vida. Principalmente la más evidente siempre va a ser la académica, pero no es la única, porque he tenido pacientes que he diagnosticado tardíamente, o sea, cerca de los 16, 17 años, que no habían tenido problemas escolares en todo este tiempo y de repente vino pandemia, se fueron a clases en línea y tronaron. Y lo que pasa es que cuando hago evaluación y diagnóstico con ellos, descubro que son muchachos muy inteligentes porque su capacidad intelectual no tiene nada que ver con el TDAH. Su capacidad intelectual les ayudó a compensar y a camuflajear los síntomas de TDAH que no se notaron hasta que entró en una exigencia muy compleja que es clases en línea. Hasta ahí votaron, ¿sí? Hasta que sus síntomas comenzaron a afectar su calidad de vida, podemos decir, aquí hay algo, ¿sí? Es lo que hay que revisar. Batallas en la escuela, muy inquieto, iracundo,
Y aparte de todo eso, o sea, una cosa es que así sea su forma de ser y otra cosa es que eso le esté generando conflictos, reportes escolares, no poder controlarlo en las reuniones de la casa, ¿cómo se llama? No, que no sigue las disciplinas en el lugar, que hace cosas que lo ponga en riesgo a él mismo o a los demás. Entonces ya podemos decir, hey, aquí posiblemente Foquitos rojos. hay TH. Poquitos. Así es. Doctor Edgar, sobre la escuela y sobre las características que menciona en esta edad escolar, mi pregunta va dirigida a la educación tradicional. ¿No les ayuda entonces una escuela tradicional? ¿O pudiera ser que puedan llevarlo con una maestra sombra o con una maestra que esté capacitada para su aprendizaje a su manera, a su nivel? Y aquí vamos a responder lo que los psicólogos responden siempre. Depende. Depende de las características del cuadro. Hay un leve los cuadros leves pueden funcionar bien en escuela regular. Los cuadros moderados pueden funcionar mejor en un sistema educativo alternativo, por ejemplo, Montessori o con apoyo escolar de educación especial. Los cuadros severos casi siempre van a necesitar educación especial o van a necesitar una maestra sombra o escuelas con no tanto maestras especialmente, necesitamos una maestra paciente, pero más que nada necesitamos grupos pequeños. O sea, no una Así escuela es. con 40 niños adentro, pues sí. Depende, depende del cuadro. Por eso es muy importante hacer un diagnóstico de las características concretas y sus dificultades. Si tenemos un cuadro que puede ser moderado, pero que es lo suficientemente, que haya afectado lo suficientemente su proceso de la adquisición de la lectoescritura que me han tocado, pues los manejamos en escuela regular, pero lo mandamos a psicopedagogía en las tardes para que lo pongamos regular. Si el cuadro es combinado y de difícil control, pues y lo quieres tener en una escuela regular, va a necesitar pues, posiblemente el medicamento, porque el medicamento es para los casos severos y los de difícil control. Para ellos, los leves y los moderados controlables no necesariamente necesitan medicamento. Sí, ahorita hablamos de eso, sí que porque sé que me van a preguntar sobre de eso. Sí. Sí, pero De hecho, básicamente es eso, ¿no? Ok, sí, de hecho, doctor, gracias. esa era la pregunta, doctor. La, 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 Pero l- pa- termine de pa- hablar. sí, sí, para terminar de contestar, ¿qué sistema educativo funciona? En resumen, una vez más, tenemos que estudiar el caso y saber cuál es el mejor modelo educativo, el tradicional con maestro sombra, alternativos como Montessori o con apoyo de educación especial, depende de subtipo, gravedad y comorbilidades. No todos los niños pueden tener las mismas cosas. No porque un niño no sé, con maestro sombra, el otro va a funcionar también con maestro sombra. Varía. Necesitamos estudiar bien el caso de cada niño para poder sugerir cuál es el mejor momento académico. Pero un modelo tradicional, como se conoce, puede ser funcional para algunos casos. Eso sí, pero para otros no. Muchas Claro, gracias, doctor. Gracias, doctor. Excelente. Y yo me imagino, doctor, que en el caso cuando, como lo dijo antes, cuando están combinados con otro trastorno, por ejemplo, con autismo, con discapacidad intelectual, pues también ahí va a variar, ¿no? O Ujú. sea, sí. La pregunta del millón, o sea, que muchos papás, o sea, se quedan como, híjole, tratamiento para mi hijo, lo vamos a medicar, no quiero, me da miedo. O en los adultos, por ejemplo, ay, es que no quiero hacerme adicto. eh, ¿Cómo funciona el tratamiento en el cerebro? Y también cuando lo tomas, hay un momento en el que, en que los doctores dicen, pues ya, no lo ocupa, ya lo va a dejar. ¿Existe eso? Vale, voy a meterme un poquito en el mundo de la psicofarmacología muy superficialmente. Si algún psicofarmacólogo por ahí me ve y me quiere corregir, por favor, mándame mensaje. Pero esto es lo que yo he investigado hasta donde están mis conocimientos. Igual puede algún profesional agregar o cambiar. Pero lo que pasa en el cerebro del TDAH, le decía hace un momento, en el lóbulo prefrontal, el que está atrás, que regula el control de impulsos, funciona principalmente con una sustancia llamada dopamina. Sí, bueno, el cerebro tiene un montón de sustancias llamadas neurotransmisores y entre ellos está la dopamina. La dopamina específicamente se ha estudiado y se ha encontrado que es la que se relaciona precisamente con el TDAH, con un déficit dopaminérgico le llamamos. Pensémoslo de la siguiente manera. Me gusta dar este ejemplo para los papás. Tenemos un tanque de este tamaño. Las personas que no tienen TDAH tienen un tanque de ese tamaño de dopamina. Y esta dopamina es la que ayuda una vez más a controlar los impulsos. Por lo mismo, no controlo mis impulsos mentales, me distraigo. No controlo mis impulsos motores, me estoy moviendo. No controlo mis impulsos emocionales, me irrito y estallo facilidad.
Nosotros tenemos un tanque de este tamaño, los que no tienen TDAH. Las personas con TDAH tienen un tanque mucho más pequeño. Dependiendo de la gravedad, el tanque es más o menos pequeño, ¿ok? Esto se vuelve muy interesante porque muchas veces podemos hablar acerca de cómo algunos pacientes con TDAH tienen la suficiente capacidad para mantener su atención por periodos largos, haciendo cosas como, no sé, jugando videojuegos o viendo películas o caricaturas o algo por el estilo. O esta cosa que le llaman el hiperfocus, que de repente se entusiasman con algo y pueden estar 30 minutos haciendo algo de manera muy intensa y muy concentrados. Esto ocurre porque el cerebro destina hacia dónde va a depositar esa dopamina para mantener la concentración. Si ustedes y yo que no tenemos TDAH nos ponen a hacer una cosa muy enfadosa, muy tediosa, nos va a parecer eterno y vamos a tener que exprimir ese tanque de dopamina al último momento. Pero si hablamos con los niños con TDAH o las personas con TDAH, pues no tienen ese extra de dopamina, entonces les acaba en 10 minutos, en 15 minutos, 20 minutos, que es lo que logran mantener su atención sin el medicamento. Pero cuando están haciendo algo que les motiva, pues como que los puede regular un poquito mejor y les alcanza más, depende, ¿sí? Ahora, el medicamento, básicamente hay 4 medicamentos específicos para el TDAH, pero se pueden llegar a utilizar otros, ¿ok? Pero específicamente para el TDAH hay 4 medicamentos que se han estudiado con, y los podemos dividir en 2 grupos. Unos son los estimulantes, que son 2 acá, y los otros son los noradrenérgicos, que son estos otros. Los estimulantes, y lo voy a decir así y se van a espantar, pero son tal cual como su nombre dice, psicoestimulantes, son metanfetaminas, son primas parientes de la cocaína. Sí, esos son. Seamos claros y seamos francos. A mí no me gusta andar con las cosas. Pero se han estudiado muchísimo. Yo he revisado revisiones sistemáticas ¿cómo se llama? De los efectos del medicamento en pacientes con TDAH, de este grupo de medicamentos. Y solamente se han podido describir cerca de 3 efectos secundarios. Uno, impacta directamente a la hormona del crecimiento, haciendo que los pacientes no crezcan de 5 milímetros a 1 centímetro de altura. Dos, genera náusea y malestar, por lo que general puede generar falta de apetito, ¿sí? Entonces no comen tanto. 3, si la dosis es una en la mañana y otra en la tarde, a veces puede generar insomnio. Es porque los psicoestimulantes no son sedativos, no son para dejarlos dormidos, son para estimular la dopamina, para que hacer eso que el cerebro le hace falta prender. Me gusta decir esto que son primas parientes de la cocaína porque no conocemos a ninguna persona con que sea adicta a la cocaína que esté dormido todo el tiempo. Al contrario, están prendidos, pero específicamente ayuda a esa parte del cerebro para ayudarles a mantener la concentración activa. Regresando al electroencefalograma, les decía que hay poca actividad cerebral en esa zona. Lo único que podemos sugerir, bueno, pues lo vuelve a prender, eso que le hace falta. Otro efecto secundario, por eso es que pueden tener insomnio en algunos casos, no en todos, depende de la dosis. A veces hay dosis de mañana que es de liberación prolongada y pueden dormir tranquilamente en la noche, pero depende de la dosis. Algunos casos son muy pequeños, que no son muy comunes. Si la dosis es muy alta, puede generar ciertos cuadros de ansiedad e inquietud. Esto se debe a que la dopamina también, por ejemplo, el exceso de dopamina en cierta parte del cerebro, ¿cómo se llaman? La sustancia nigra está relacionada a la esquizofrenia y a los problemas que tienen que ver con psicosis. Entonces, genera mucha sensación. Eso simplemente se mejora cuando se baja la dosis del medicamento. Bajando la dosis se da, ¿ok? Esa es la realidad pero esta de verlos ansiosos es algo que yo he visto más y no se ha estudiado tanto. Al contrario, algunas investigaciones dicen que sí disminuye un poco la ansiedad, pero la FDA y algunos clínicos dicen si hay comorbilidad de ansiedad en el caso, es preferible no darle estimulantes. 2 estimulantes ahorita en el mercado mexicano, metilfenidato, el clásico de toda la vida, el famoso Ritalin, y la lisdexanfetamina, que ahorita solamente la tiene la marca Vivance, son los únicos. Del otro lado de este grupo que les decía están los noradrenérgicos. Ellos actúan sobre la noradrenalina y en forma secundaria tienen ciertas implicaciones también en la dopamina, no tan importante, ¿sí? Estos como efectos secundarios suelen generar cierto somnolencia más que nada y un poquito menos actividad. Estos son muy curiosos porque no tienen un efecto tan importante y tan relevante en la atención. Estos, si tú quieres que tu niño le va bien en la escuela, necesitará medicamentos y así. La investigación científica lo dice. Quiere que le vaya bien en esa escuela, solamente el medicamento lo va a ayudar. Pero, una vez más, el TDAH no solamente la escuela, es un montón de cosas, como hemos dicho, que también infectó. Entonces, necesita la psicoterapia, necesita el seguimiento, necesita un montón de estructuras alrededor y no solo el medicamento.
pero el medicamento lo va a hacer rendir mejor en la escuela. Ahorita les decía que tiene cierto efecto en la ansiedad. Lo que pasa, y esa es mi hipótesis, y es lo que he visto, cuando les das los estimulantes a las personas con TDAH, cuando empiezan a mejorar sus problemas de atención, o sea, se sienten más cómodos con ellos mismos, su autoestima aumenta mejor, se sienten menos presionados y eso disminuye la ansiedad y la depresión secundaria que puede generar. Por eso. Pero en los noradrenérgicos tiene un efecto más modulador del estado emocional. Estos sí tienen un impacto mucho más significativo en los cuadros de ansiedad, por ejemplo. Relajan más, pero su implicación en la atención es mucho menor. Aquí lo que aprovechan para mejorar su atención no es tanto. Estos, los noradrenérgicos, suelen recetarse principalmente a niños menores de 6 años. No es una regla, pero se suele aconsejar porque estos no son tan intensos como los estimulantes, que incluso son medicamentos controlados, ¿ok? Suele ser más. Si no funcionan con los noradrenérgicos, entonces avanzan a los estimulantes. En el caso de los estimulantes, se suelen dar una vez más a los casos más severos y a adultos y demás que puedan manejarlo mejor, ¿no? En sí es no más una medida preventiva porque no hay evidencia científica que confirme que hay un efecto negativo. Por ejemplo, ahorita mencionaba, ¿se van a hacer adictos? A ver, depende de lo que manejemos como adicción. El TDAH del adolescente severo o difícil control es muy probablemente que se volverá adicto a sustancias ilícitas. Le des o no le des el medicamento. A Se lo otra des o no lo cosa. des, es muy probable que le vaya a pasar eso. ¿Sí? Y no tiene que ver con el medicamento. Así es. Se va a volver dependiente. Pues una dependencia que yo creo que, a mi parecer, si tú le dirás, está mal que un diabético sea dependiente de la insulina, o sea, está mal eso. Pues no. El DDH, obviamente los estimulantes, al dárselo porque el niño lo necesitaría para mejorar su desempeño en muchas áreas de su vida y mejorar incluso su autoestima, si fuera de este necesario, sí puede haber modificación en la cantidad de dosis. O sea, muchas veces es una prueba de, vamos viendo mes a mes hasta que se van modificando las dosis, hasta que quede como debería de quedar, y quizás con el paso del tiempo van disminuyendo, van disminuyendo. Lo que Ujú. sí es que también se observa que, por ejemplo, entras en primaria, empiezas con una dosis, la vas bajando hasta final de primaria, entras a secundaria y hay que volver a subir la dosis porque es un nuevo modelo, una nueva estructura, nuevos retos, nuevas cosas, entonces ya vamos viendo cómo se Ok. vaya dando. Sí, ¿tú puedes vivir sin el medicamento? Claro que sí, siempre y cuando aceptes las consecuencias y aceptes la realidad que vas a tener como adulto con TDAH y todas las implicaciones y quieras vivir con eso. Si estás dispuesto a aceptar esa parte de tu vida, que es parte también del proceso psicoterapéutico, aceptar tu realidad como una persona con TDAH, entonces, dale, pues nadie te puede obligar a tomar el medicamento ni de obligárselo a darlos a tus hijos. Y vuelvo a hacer esto muy importante. Hablo mucho de medicamentos y sus beneficios, pero voy a volver a decir esto de manera tranquila porque sé que hablo muy rápido para que quede muy claro. El medicamento se debe de dar principalmente a los casos severos o de difícil control. Los casos leves y los moderados que puedan ser controlados con otras estrategias no necesitan medicamento. Es solamente si el niño necesita el medicamento. Para eso es importante hacer una evaluación y diagnóstico detallada y profunda, ¿sí? Porque le queremos dar medicamentos a casos leves o moderados que quizás no lo necesiten, ¿vale? Siempre se van a beneficiar. Si tú y yo nos tomamos un medicamento ahorita de esos, vamos a sacar la chamba que tenemos atorada desde hace 2 semanas, me explico. La neta, siempre pero debe de ser tratado con respeto y dárselo solo a los casos que lo necesitan. Yo le digo mucho las veces a los papás, suelo recomendar el uso de medicamentos, sobre todo si veo que hay trastorno del lenguaje, que tiene un retraso en el lenguaje, porque lo están llevando a terapia de lenguaje y su TDAH no le está permitiendo aprovechar la terapia. O que ya tiene 8 años y todavía no sabe leer y escribir. Necesito llevar a psicopedagogo, pero si tiene un TDAH, aunque sea moderado, necesito sacarlo así, les digo porque se nos está acabando el tiempo. Démosle el medicamento, digamos, si es trastorno del lenguaje, hasta que recupere y se ponga al corriente en esa área y después deciden si se lo quitan. Démosle el medicamento hasta que aprenda a leer y a escribir y si después se lo quieren quitar, pues se lo quitamos, pero mínimo saquemos esas urgencias. Qué Ta- pre- importante. Por eso preguntando, decirlo. En mi experiencia, muchas veces Mm. una vez tomado el medicamento y lo dejan sin notar la diferencia y ya se quitan esa como tabú, esas dudas, ¿no? Lo prueban. Y yo les digo, si van a probar el medicamento, y esto es muy importante, pruébenlo por 4 meses, aunque sea.
Es que se lo empecé a dar y se lo quité. Es más perjudicial estar jugándole al te lo doy, te lo quito, te lo doy, te lo quito, te lo doy, te lo quito. ¿Me explico? Wow. Es más perjudicial. Es mejor, si se lo vas a dar, dáselo por 4 meses, y si se lo vas a suspender, suspéndeselo de la misma manera en que se lo diste. O sea, hace bajando la dosis gradualmente, hasta que no de golpe, no de golpe, no es recomendable. Es un medicamento que debe ser tratado con respeto. Claro. Elías. Es muy importante lo que mencionas, doctor, porque nosotros, yo que soy paciente, por ejemplo, que somos parte de este colectivo, nos han llamado adictos, drogadictos. Ay, se trabó. Parece que sí. Se trabó, A a los ver si... chochos. Yo no sé ahí si está. Listo. Es que te habías trabado, Elías. Te Bueno, volviste a trabar. creo que está teniendo problemas con su red. Doctor, qué importante eso que dice. Yo creo que pasó mi infancia por mi cabeza. O sea, todo esto que está diciendo de las dosis, o sea, poco a poquito y de probar, es increíble porque si el niño ya aprendió a leer, como dice usted, y ya aprendió pues lo que debe de saber para la edad que tiene, eh, pues se suspende, me imagino. Y si requiere más adelante, como dice en la adolescencia, se le vuelve a dar. Se suspende siempre y cuando estemos aceptando las consecuencias de suspenderlo. Ok, Entendiendo que tu niño, por ejemplo, nunca va a ser un alumno de 10. muy Sí, bien. que nunca va a ser un alumno de 9, que siempre va a batallar con las cuestiones escolares. Porque lo que más afecta, y esto es lo más importante que también quiero hacer, y lo voy a hacer lento porque sé que hablo muy rápido otra vez, es que lo que empeora exponencialmente cuando el TDAH es la dinámica familiar. Entre más disfunción haya en el hogar, más probablemente los síntomas sean más graves y las comorbilidades sean peores. Ujú. En el 2015 se hizo un estudio en Australia sobre el uso de homeopatía, por ejemplo, como tratamiento alternativo. Para empezar, se encontró que muy poquitos estudios tenían el suficiente rigor científico para asegurar si la homeopatía era lo suficientemente buena, pero en los pocos estudios que se hicieron, sobre todo en los casos de TDAH, no se encontró diferencia significativa entre un placebo, que es el medicamento falso, con la homeopatía, pero seguían reportando que hubo mejora. La hipótesis que surgió, que no se ha comprobado, es que porque se les preguntó a los padres qué otros cambios hubo aparte de darle el medicamento homeopático o el placebo. Y es que los padres estaban convencidos de que el medicamento les iba a ayudar a sus hijos. Y por tanto, la presión que le metían a los niños disminuyó considerablemente y el niño respondió mejor. Y eso es algo tan común en la consulta. Padres que sobrepresionan y sobreexigen, que equivale, el niño empieza a percibir eventualmente que su valor como individuo está ligado a su capacidad escolar. Y como están fracasando en la escuela, empiezan a desarrollar ansiedad y depresión porque ese es su valor como parte de la familia. Lo que hacen en la escuela, sus papás les dicen, tienes que ir a la escuela, tienes que ir a la escuela, tienes que hacer buenas con Si tú le vas a dar, si tu prioridad es que el niño le vaya bien a la escuela, vas a necesitar medicamentos. Si tu prioridad es que tu niño no tome medicamento, tenga una vida plena aceptando su TDAH, no le des el medicamento, pero entendiendo que va a reprobar muchas veces en la escuela, que nunca va a ser un alumno de 10, que va a batallar con las tareas, etcétera, etcétera. Entendiendo eso. Si tú lo que quieres es un niño que le vaya bien en la escuela, pero que no les dé medicamento, no lo vas a poder hacer o va a ser increíblemente difícil lograrlo, muy difícil lograrlo. Lo más probable es que lo único que vas a provocar es que vas a frustrar al niño y te vas a frustrar tú, a ti, y la dinámica familiar y el ambiente familiar se va a llenar de estrés que va a empeorar todo exponencialmente. Sí, claro, mencionaste eso que mencionas acerca de que el niño no va a mejorar debido a si hay una dinámica familiar de que genere mucho estrés o que exija demasiado. Y regresándome hace rato que me fui acá, te decía que a lo mejor tú llegaste a leer una nota de la Facultad de Psicología de la UNAM, donde mencionaba, por ejemplo, con el tema de las adicciones y la farmacodependencia que mencionabas, como la gente lo cataloga. La Facultad de Psicología decía hace esos años que generalmente las adicciones siempre eran como un síntoma de trastornos mentales, de un montón, entre ellos el TDAH. Y qué mejor analogía, a mí me encantó porque es una que yo uso mucho, ¿no? De decirles, es que se olvidan que el cerebro es un órgano y se puede enfermar o puede venir defectuoso de fábrica, como un Sí. páncreas que a la larga va a depender
de la insulina. Y si yo le pregunto, o sea, yo creo que la diferencia es enorme, ¿no? Porque, de verdad que lo aseguro, o sea, una adicción te lleva a hacer un montón de cosas que no quieres hacer, a acabar con una sobredosis, a no tener un control sobre el fármaco, el que sea, ¿no? Y a delinquir, y lleva a ese tipo de personas a acabar con su vida, ¿no? O a terminar muy mal. Y un tratamiento farmacológico llevado de manera responsable, yo que ya soy adulto y que me dicen, tú te lo tienes que tomar siempre a las 7 de la noche, y entonces hay una gran diferencia, y parte de estos podcasts y de todo lo que hacemos en el colectivo es para generar esa conciencia, que hay una gran diferencia entre un adicto y alguien que lleva un tratamiento farmacológico de manera seria, y que atrás de una persona que es adicta al alcohol o no sé, a otro tipo de drogas, pues también hay trastornos subyacentes que debemos de hablar de ellos para generar más conciencia, doctor. Uy, de eso podríamos hablar un montón, de la depresión en hombres. Hay un fenotipo masculino que se está investigando, tendencia al abuso de sustancias y conductas destructivas. La depresión que conocemos normalmente es más típicamente de carácter femenino, por decirlo de una manera, ¿no? Pero sí, podemos hablar un montón de cómo el abuso de sustancias es el reflejo de un montón de procesos, de trastornos y problemas emocionales no resueltos, ¿no? De adicciones podemos hablar mucho, pero sí, básicamente es eso, es entender que hay un dicho, dice, acabemos con el tigma, si tu cerebro no es capaz de producir sus propios neurotransmisores, no tiene nada de malo tomar los que te faltan, pues, ¿no? O sea, de eso se trata. Bien, pues. ¿Alguna otra pregunta? Siento que ya se nos está yendo el tiempo. Ya se nos acabó el tiempo, doctor, pero creo que nada más nos dio como una embarradita. Esto es un universo. Wow, sí. Sí, Una esperemos pregunta que no sea la importante, última vez, ¿no? A ver. rapidito. ¿Cómo debe de ser el acompañamiento de la familia hacia los niños? O, bueno, sí, empezando por los niños. Va. Para empezar, como les decía hace un momento, tradicionalmente el medicamento es para las cuestiones académicas, la psicoterapia es para todos los demás aspectos emocionales y conductuales relacionados al TDAH, donde principalmente no es como ir a arreglar al niño, es ir a terapia familiar para entender las dinámicas que están pasando en casa e ir resolviéndolas. Es muy difícil dar como directrices así largas de como si fuera una receta de pastel, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Más bien, una vez más, depende de cuál sea la situación de la dinámica familiar en ese momento y encontrar formas de ir solucionando esos problemas específicos que están ocurriendo para ir mejorando, pues. Esa es la idea No hay, a mi gusto, la corriente psicológica que más ha demostrado evidencia de su efectividad en este tipo de casos es la terapia cognitivo-conductual, sobre todo las de las últimas generaciones. Es más eficiente en general para ese tipo de cosas, pero como todo, hay el psicólogo con el que te sientas cómodo y que sientes que te funciona, no importa cuál corriente sea, ahí quédate, ¿no? Pero Excelente. para por último, así recordarles también que si vas con un psicólogo y tuviste una mala experiencia, no es culpa de la psicología, muchas veces es una cuestión de que no te sentiste cómodo con él o no hiciste clic y no tiene que ver que la psicología no funcione. A veces hay que buscar al psicólogo con el que más te sientas cómodo y con el que sientas que vas avanzando. Sale. Y para probar tampoco es una primera cita, es y como el medicamento, pruébalo unas 4 citas con el terapeuta y si de plano sentiste que no es por ahí, pues busca otra opción, pero no desestimen la psicología porque tuvieron una mala experiencia en algún momento dado con algún terapeuta. ¿Ok? Doctor, ¿y Gracias. dónde lo puede encontrar la gente de Ok. Hermosillo, Sonora? Pues bueno, pueden encontrar mis redes. Estoy en Facebook como neuropsicólogo Edgar López Torres. Ahí van a encontrar teléfono, información y demás. Tengo TikTok, que casi no lo subo videos. Tengo ahí unos 18,000 seguidores. @NPS Edgar López. No he tenido tiempo de subir video. Tengo la agenda súper saturada y ya no tengo chance de subir videos, pero hablo mucho del TDAH, del trastorno del espectro autista, de otras cosas relacionadas con psicología y neurociencias. Y encantado también ahí pueden buscarme si quieren enfocar un poquito más de contenido. ¿Ok? Pues Excelente. esperemos que no sea la última vez, doctor. Y No, bueno, cuando quieran. vamos a despedir este podcast con la compañera María Luisa. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo, por compartir sus conocimientos súper valiosos. Y bueno, antes de despedirnos, quisiera mencionar también nuestras redes. Nos encuentran en Facebook como Medicamentos para Mentes Libres MX. También tenemos otro grupo en Facebook que se llama Alto al Desabasto. Estamos en TikTok
en Instagram y este podcast en Spotify. Si te interesa pertenecer al colectivo, te dejo 2 teléfonos. Es el 55 33 78 44 35 y el otro es el 55 44 81 63 44. Y pues muchas gracias, doctor. Quisiera despedirme. Bueno, primero usted, doctor. Muchas gracias. No, no, un placer. Y claro, o sea, si quieren hablar de otros temas de Seguro. neurodesarrollo, psicología, salud mental en general, con mucho gusto aquí me pueden, búsquenme. Con mucho gusto puedo venir a participar. Gracias, doctor. Seguro que sí, doctor. Y pues muchas gracias. Me deja un gran aprendizaje esta plática. Estuve pensando en muchos amiguitos de la familia, incluso en familiares directos. Y bueno, solamente quiero mandarles un mensajito. Los abrazo, los admiro y deseo que encuentren esa felicidad que todos necesitamos en nuestra vida, que den con su diagnóstico correcto, con el médico adecuado, así como lo mencionó el doctor, no se queden con ese psicólogo que no les gustó, sigan buscando y espero que llegue mucha información útil a sus vidas para todos los miembros de la familia. Muchísimas gracias, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctor.